Bien, debería estar grabándose. Voy a compartirle la pantalla, un PowerPoint. Ya. Ok. Se ve la diapositiva, ¿cierto? Sí, está todo bien. Todo bien, perfecto. Gracias. Entonces, dentro de las medidas de las casos experimentales, por ejemplo, cuando se quiere medir la temperatura de algún fluido, de algún sólido, o queremos simplemente estudiar cómo evoluciona una temperatura en función a un tiempo, por ejemplo, tenemos estos ciertos tipos de gráficas que serían más o menos siempre muy similares, parecidas, y en donde vemos ciertas tendencias de variación desde un eje respecto al otro, lo que nosotros normalmente llamaríamos como el eje vertical, le agregamos siempre eje Y, y al eje que sería horizontal, acostumbramos a decirle eje X. Entonces, lo interesante es que, independiente de cómo llamemos los ejes, tenemos que saber que uno de ellos presenta una variable que es independiente y el otro presenta lo que sería la variable dependiente. Por lo general, el eje denominado X sería el que representa la variable independiente, que sería, en este caso particular, la deformación equivalente, que es esta que está acá abajo. Y el eje Y representaría lo que denominamos como variable dependiente, ya que depende, obviamente, de cierta forma de la deformación equivalente en este caso, que sería la que va con el correspondiente eje X. Entonces, variable dependiente sería la que nosotros vamos a medir, dicho coloquialmente, vamos a medir una variable, y la variable independiente sería la variable a la que nosotros le asignamos un valor previo para empezar a medir. O sea, yo quiero medir la temperatura, por ejemplo, en función del tiempo, la variable independiente sería el tiempo, ya que nosotros podemos controlar el tiempo de cierta forma, o sea, podemos elegir en el tiempo 0 voy a tomar la temperatura, en el tiempo 1 voy a tomar otra temperatura, en el tiempo 2 otra, y nuestra variable dependiente, que sería una función del tiempo, sería la temperatura. De todas formas, este tipo de gráficos tienen la particularidad de que nosotros podemos ajustar una determinada curva a nivel matemático, y en particular que sería la tensión equivalente, está definida por la relación que está acá al centro, estoy intentando destacar con el mouse, que sería 565,15 por una deformación equivalente elevado a 0,358. O sea, que si nosotros tenemos un valor de la deformación equivalente, nosotros podemos más o menos predecir cuánto sería la tensión equivalente, en este caso, en este gráfico en particular. Elegí este gráfico porque las relaciones generalmente son del tipo lineal o cuadráticas, y me pareció importante destacar que no siempre son polinomios, a veces pueden perfectamente ser funciones exponenciales, y para intentar hacer un preámbulo y más o menos enfocarlo, ya que siempre que se pasa esta materia en los cursos de teoría es un poco más denso, y entonces para que ustedes más o menos sepan qué es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver cómo nosotros podemos construir una curva a nivel matemático para predecir dónde podemos encontrar estos puntos, a modo de resumen. Entonces, lo que por lo general siempre se hace para los laboratorios y no hay ningún problema, lo hace Excel, de hecho, sería lo que nosotros conocemos como una regresión lineal. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta regresión lineal? Bueno, el objetivo es determinar los coeficientes A y B que corresponden a las constantes asociadas a la recta A más BX. Recuerden que, disculpen, todo tipo de rectas puede ser descritos en la forma f de x igual a más bx, todo tipo de rectas, la recta que usted quiera, queda definido con dos variables. Una variable b, en este caso, que se llama por lo general pendiente, denota cuánto cambia la variable y a medida que nosotros vamos variando la variable x,
y el valor de A, que nos dice dónde empieza la recta en el eje Y, o dónde corta la recta, para ser más precisos, al eje Y. Entonces lo que se quiere más o menos buscar es una recta que minimice la distancia, toda la distancia, desde el punto que predice hasta el dato experimental. O sea, en una serie de n puntos registrados experimentalmente, x1 y 1, puede ser este el tiempo y esta la temperatura, x el tiempo y la temperatura, y nosotros lo vamos ploteando, lo vamos graficando dentro de este gráfico XY, y entonces, obviamente, como nosotros vamos a construir una recta, podemos evaluar dicha recta. Imagínenselo, en el primer punto sería la medición experimental, y donde se cruzaría en una paralela vertical con la recta que estamos construyendo, sería, de cierta forma, la predicción de nuestro modelo. De esta forma se define lo que es un error o un residuo entre el modelo matemático y la medición, y este error o residuo es, como yo les decía, la medición menos la función que nosotros construimos, evaluada en el punto donde nosotros estamos midiendo. O sea que, si nosotros medimos una temperatura de 20 grados Celsius, por ejemplo, a nivel práctico, y cuando construimos la recta, la predicción nos dice que son 22 grados Celsius, entonces el error o residuo sería simplemente la resta entre esos dos números. Entonces el error o residuo en este caso sería 2 o menos 2, dependiendo de si ustedes quieren tomar los valores positivos o negativos de los errores. Puede ser un poco denso el intentar entender todo lo que estoy explicándoles con ¿cómo se llama?, con palabras, o intentar imaginarlo. Solo tienen que entender que nosotros, en esta regresión en particular lineal, estamos buscando la recta que mejor se adapte a los puntos. Es simplemente eso. Entonces, el objetivo ya lo tenemos, determinar los coeficientes. Ahora, tenemos que definir un método para determinar estos coeficientes, un método matemático. Entonces, quizás a alguno de ustedes, cuando hablé de minimizar los errores, cuando dije que necesitábamos hacer un ajuste de curva, se les vino a la cabeza de manera casi intuitiva lo que serían las derivadas y cálculo, ¿no? De modo que si nosotros queremos minimizar o maximizar algo, sí o sí estamos obligados a derivar dicha función, igualarla a cero y encontrar lo que serían los denominados puntos críticos. Entonces estos puntos críticos nos pueden ayudar a minimizar, en este caso, esta curva. El problema: ¿cómo definimos qué es lo que queremos minimizar? Si nosotros queremos minimizar un error, es bastante simple, porque solamente tendríamos que derivar el error que nosotros definimos. Lo que realmente nos interesa no es minimizar un error en particular, sino que es minimizar la suma de los errores. Entonces se construye con este criterio que yo hablé de la suma de los errores, lo que serían estos métodos para minimizarlos. Hablamos de intentar minimizar el error. ¿Cuál es el problema de minimizar el error? El problema es que, como ustedes pueden ver en esta foto, algunos puntos están bajo la curva y otros puntos están sobre la curva. De hecho, el primer punto está abajo, el segundo arriba, el tercero abajo, y eso tiene en el fondo una explicación. Lo que sucede es que, en el estricto rigor, si nosotros hablamos de errores y residuos, estos pueden ser tanto positivos como negativos. Y quizás me pueda pasar que yo, al sumar los errores, aunque existan todos, me dé cero, porque como unos errores son positivos y otros errores son negativos, nos vamos a encontrar que en el fondo no vamos a lograr de buena forma minimizar lo que nosotros queremos, que son las distancias. Entonces, los matemáticos dijeron, bueno, nosotros queremos minimizar no los residuos errores, sino que queremos minimizar de cierta forma las distancias. Entonces, en vez de minimizar el error, que ya queda totalmente descartado porque tiene el problema de los signos, del signo positivo con el signo negativo, se dio como opción minimizar el error absoluto.
De hecho, es bastante agradable minimizar el error absoluto, ya que en el fondo estamos minimizando las distancias positivas entre lo que nosotros medimos y lo que nosotros predecimos, de cierta forma. El problema, y este problema es bien sutil a nivel matemático, es que la función valor absoluto no es continua en todo tramo. No, perdón, de hecho sí es continua. El tema es que no es derivable durante todo su tramo. Al ser la función valor absoluta una función que tiene un cambio dependiente bastante brusco, recuerden que la función valor absoluto es como una letra B, una letra V, al ser la función de esta manera, en el punto central donde cambian las dos curvas, donde cambia dependiente las dos curvas, nos presenta el problema de que la derivada está indeterminada. Pueden buscarlo si quieren, si alguien no me cree, puede buscarlo, hay 1.000.000 de ejemplos, hay libros que lo calculan. Si uno quiere ver continuidad y derivabilidad, puede hacer los límites laterales y se va a dar cuenta que en realidad la derivada en ese punto central no existe. Entonces, como puse ahí, estos métodos no garantizan una única curva, de hecho, ni siquiera garantizan encontrar una curva, porque tenemos el problema del primero que la curva puede no ser muy buena al tomar en consideración los signos de los errores, y en el segundo caso tenemos el problema de la derivabilidad de la función. Entonces, bueno, rápidamente los matemáticos dijeron, si no podemos minimizar ni el error ni el error absoluto, ¿cómo podemos hacer que nuestros errores sean positivos y además lo transformemos en una función derivable? Entonces nació la teoría de minimizar la suma de los cuadrados de los residuos al elevar la función al cuadrado. Nosotros estamos convirtiendo todas las distancias, o sea, todos los errores en positivos. Recuerden que la función cuadrática se lleva el signo negativo consigo misma. Y además, el polinomio de grado 2 tiene la particularidad, la función cuadrática, de que es derivable en todo R, o sea, en todos los números reales, y además tiene solamente un punto crítico. Recuerden que la función cuadrática tiene o un mínimo o un máximo, pero nunca puede presentar ambos a la vez. No puede tener un mínimo y un máximo, sino que debe presentar o uno o el otro. Y de hecho es solamente un valor. Si nosotros construimos la curva de cierta forma, bajo ciertos parámetros, vamos a encontrar que siempre que nosotros derivemos e igualemos a 0 la función cuadrática, podemos obtener un mínimo. Obligamos a la función cuadrática a que su derivada igualada a 0 sea un mínimo. Y de esta forma, obteniendo los residuos al cuadrado, podemos minimizar la suma de los errores. Esto tiene un nombre y quizás a algunos les suene, se llama mínimos cuadrados. Y por eso se denomina mínimos cuadrados, porque estamos minimizando el error al cuadrado. Y por eso no se minimiza ni el error absoluto. Entonces, como yo les decía, el objetivo del mínimo cuadrado es minimizar la suma, que sería la que está definida al final, al lado derecho, la suma de los errores al cuadrado. Al hacer este método, lo que nosotros estamos intentando obtener, como lo habíamos dicho antes, era el valor A y el valor B. Entonces, como nosotros queremos minimizar la curva respecto a los valores A y B, no respecto a los valores de X, ni respecto a los valores de Y, no se confundan en eso. Recuerden que los valores de X e Y son los parámetros tanto observados como controlados, así que no es necesario minimizarla respecto a esos parámetros. Es que se tiene que derivar, pero siempre respecto a las constantes asociadas que aparezcan en el modelo. En este caso, como el modelo tiene A, que sería el coeficiente de posición, y B, que sería la pendiente, nosotros tenemos que construir un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, A y B, que son la derivada parcial de esta sumatoria respecto a cada una de las variables. Entonces, esto se deriva exactamente igual que si fuera una función y con el signo de la sumatoria fuera. O sea, al final lo que nos interesa derivar es todo lo que está dentro de la sumatoria. Y al ser esto un polinomio, es fácil de derivar, ¿no? De hecho, la suma de los residuos, al derivarla por la constante A, nos da 2 veces el polinomio, regla de derivación, por la derivada de lo que está dentro. Como Y, B y X son constantes para A, estamos derivando respecto a A,
nos va a quedar simplemente el signo negativo que acompaña a la variable a. Por eso sale un menos 2, que sería el menos 2 veces el exponente, por la sumatoria del polinomio. Ahí está derivado, eso se iguala a 0 y ya tenemos nuestra primera ecuación. De manera similar se puede derivar la sumatoria respecto a b, y al derivar la sumatoria respecto a b vamos a encontrar el mismo proceso, el signo negativo y el 2 del exponente pasan a estar adelante, y la sumatoria del polinomio, pero la salvedad de que ahora el b, que es la variable por la que estamos derivando, está multiplicada por un x. Y al estar multiplicada por un x, la derivada de este b por x es x. Y ese signo negativo, como lo dije, pasa a estar al frente. De esta forma nosotros formamos nuestro sistema de ecuaciones, y al formar nuestro sistema de ecuaciones podemos intentar resolver este problema. La verdad es que la resolución de este problema acá está, la primera ecuación, la sumatoria de los i menos la sumatoria de los a menos la sumatoria de los b por x y es igual a 0, y la que sería la segunda, la sumatoria de los i por x menos... Ahí, Disculpen, se me acaba de caer el internet. había una consulta de una compañera. Sí, disculpen, demos un momento, por favor. Ahí le puede consultar Mónica. Voy a volver a compartir la pantalla, ahora sí. Dígame. Hola, buenas noches. Hola, Es buenas. que llegué un poco porque pensé que a las 10 de la mañana, no pensé que a las 10 de la noche de ahora. Ah, no hay problema, Y, no importa. ¿Sí? y tampoco me pude unir a la clase pasada, porque usted recién subió el video. Sí, sí. Entonces le quería consultar cuál va a ser la metodología de los laboratorios. Ah, sí, te lo resumo brevemente, ya que, como pueden ver, he tenido toda la semana problemas de internet. Hay laboratorios semanales, donde vamos a pasar un poco de materia, y después de eso hay 3 informes que van a ser avisados con 15 días de anticipación para que ustedes lo empiecen a construir, y serían esas las 3 evaluaciones a lo largo del semestre. Se va a indicar con una pauta qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo. Así que la asistencia no es obligatoria si es que tienes algún problema para asistir ahora. El video va a ser subido y todo el tema. De hecho, ahora después de que se termine de grabar, se lo voy a mandar a un amigo para que lo suba al tiro y se los mande para no tener el mismo problema que la semana pasada. Y son en grupos de 3 personas, de 2 o 3. Bueno, si lo quieren hacer individual, igual pueden. Así que recomiendo que busquen personas para hacer los grupos si es que quieren trabajar en grupo, para hacer los 3 informes. Eso sería básicamente. Ok, gracias. ¿Va a ser todos los viernes a las 10 de la noche? Sí, es que estoy trabajando y era a las 6 de la tarde, pero debido a eso, a mi incompatibilidad con la hora, lo propusimos a las 10. Ok, gracias. Vale. Ya. No sé disculpen, no sé dónde había quedado, pero para ir un poco más rápido y no aburrirlos tanto con las matemáticas, el sistema de ecuaciones que está ahí se resuelve como los sistemas clásicos de toda la vida y encuentran los valores de B y los valores de A. Ya. Lo importante es que se entienda un poco de dónde se construye la curva, porque, un caso muy importante, Excel, que es lo que nosotros por lo general utilizamos siempre, es una herramienta que la construye sola. O sea, no es necesario que nosotros en particular la construyamos. Así que en realidad todo esto es un tema muy matemático que tiene un trasfondo muy importante, sobre todo para cuando empecemos a ver los dispositivos que miden algunas variables. Se van a dar cuenta de que muchos dispositivos emplean esto que sería los mínimos cuadrados a nivel de regresión lineal. Bueno, existe un método para lograr ajustar curvas que no son lineales. Hablando de la linealización de las curvas, podemos linealizar muchos tipos de curvas, por ejemplo, la función cuadrática, f1 de x es igual a x cuadrado, se puede linealizar con un cambio de variable, muy simple el cambio de variable, hacemos que u sea igual a x cuadrado, entonces volvemos a la función lineal g de u es igual a u, y esa es totalmente lineal, de hecho es muy bonita. Así que en general cualquier polinomio se puede linealizar, no se preocupen por eso.
Se puede linealizar de cierta forma también la función exponencial, no, esta no es la función exponencial, la función potencial, perdón, ya que no hay un Euler, sino que la variable es la que está elevada a un valor de n, aplicando un logaritmo natural dentro del proceso y hablamos le ponemos al logaritmo natural de a la variable k, entonces nos queda k más n por b, donde b es el logaritmo natural del tiempo. O sea, en realidad, respecto a utilizar mínimos cuadrados, por lo general siempre es más fácil usar la linealización antes que usar un mínimo cuadrado no lineal. Así que por eso se habla un poco de lo que es linealizar las funciones. Aquí tenemos algunas variables estadísticas, solamente se las dejo ahí para que las vean, las recuerden a nivel matemático, pueden estudiarlas si ustedes quieren. Esto la verdad es que es muy importante saberlo, sobre todo si es que en su trabajo de titulación van a utilizar datos experimentales. Siempre los piden, tenemos que cuantificar algunas cosas, tenemos que obtener veracidad de algunas cosas, y entonces es bueno tener estas variables, o sea, estas definiciones estadísticas siempre bien definidas. Eso también habla de los errores estándar de las aproximaciones y otras cosas importantes. Este valor en particular es muy importante, el coeficiente de determinación, que nosotros se lo pedimos por lo general a Excel y nos da un R cuadrado. Cuando nosotros vamos al Excel, ajustamos las curvas y encontramos la regresión, que mejor se ajusta a una curva, esta nos da el valor de la ecuación y el valor de R cuadrado. ¿Qué es R cuadrado? R cuadrado es una relación entre los puntos que nosotros estamos construyendo con nuestra recta o nuestra función y los puntos que nosotros medimos. Y es una relación de modo que si r cuadrado es igual a 1, o sea, el r, que sería la raíz de esto, es 1, solamente 1, todos los puntos experimentales están sobre la recta que nosotros estamos ajustando. O dicho de otra forma, el ajuste es perfecto. Es tan perfecto que la recta pasa sí o sí por los datos experimentales. La recta que nosotros construimos. Al ser un ajuste perfecto, obviamente cuando nosotros queramos predecir algún valor, va a ser un valor muy muy bienvenido, va a ser un valor que tenga mucha veracidad, ya que nuestro r cuadrado es 1. Y en general, al ser un valor al cuadrado, tiende a decaer bastante. Piensen que entre 0 y 1, cualquier valor al cuadrado, cualquier número al cuadrado entre 0 y 1, es menor que sí mismo. Pasa lo contrario entre 1 y más infinito, donde 2 al cuadrado es 4. 0,5 al cuadrado es mucho más bajo que 0,5. De hecho, creo que es 0,0125. O no, 0,025 creo. Sí, no sé multiplicar. Bueno. Pero el tema es que los valores de los números al cuadrado entre 0 y 1 tienden a bajar significativamente. Debido a esto es bastante difícil encontrar un coeficiente de determinación cercano a 1, porque piensas que hasta el 0,9 se convierte en 0,81 al cuadrado. O sea, ya baja bastante. Así que este valor de r cuadrado nos va a interesar bastante, mucho, y lo vamos a querer siempre cercano a 1, y tiene muchas implicancias positivas si es que logramos establecer que sea igual a 1. Por acá hay un criterio que habla de que una regresión, puede ser de carácter lineal o no lineal, es aceptable si este S sub ix, que es el error estándar de la aproximación, es más pequeño que el error, el S sub i. Bueno, antes de seguir, tengo que preguntarles por protocolo realmente si existe alguna duda o si ha estado muy complicada la clase. No sé, algún comentario al respecto. Me están escuchando, ¿cierto? O he hablado solo todo el rato. Sí. No, ahí estamos acá. Muy bien, muy bien. No, era por consultar, que una vez me pasó que al volver a conectar no sé por qué no se conectó el audio, así que lo pregunto por si acaso.
Ya. Ya, no, lo que pasa es que hay muchas fórmulas y la verdad es que sí, en realidad estamos un poco mareados, yo creo que no tan solo yo, pero supongo que con el rodar de los cursos vamos a ir viendo cada fórmula en específico. O Sí, sea, las que vamos ocupando, obviamente. sí, claro, igual esto lo hace automáticamente el computador, o sea, hay que tener una base matemática para lograr establecer algunas cosas, pero no es tan importante si no lo entienden a cabalidad. Así que sí, esto es como para hacerlo a mano y realmente hacerlo a mano era como en la década de los 90, quizá antes, donde los computadores no eran tan potentes como ahora. Así que tranquilos en ese sentido. Perfecto, gracias. Bien. La regresión, seguiré, por cierto. La regresión polinomial habla de tomar un polinomio de grado m y entonces ajustar un polinomio de grado m a la curva. Sí, Eh, lo que te iba a comentar yo, dígame, disculpa. es que igual es difícil de ¿cómo se llama? De ver, porque igual son muchas fórmulas, igual lo mismo que decía el compañero, difícil de dirigir, de entender. Pero Claro. hay que darle tiempo. Sí, igual al final, un poquito antes del término de la clase, vamos a hacer un ejemplo ahí para que veamos algunas cosas. Así que ojalá les quede un poco más claro. Igual recuerden, la clase es grabada, así que la pueden ver cuantas veces ustedes quieran. Ya vale, gracias. Eh, entonces, la regresión polinomial es tomar un polinomio de grado cualquiera y ajustarlo a los puntos. Tiene todo un proceso matemático que es bastante tedioso, así que no lo vamos a nombrar mucho, pero es básicamente el mismo proceso anterior de derivar la suma respecto a cada uno de los parámetros. Se forma un sistema lineal, que al igual que en el caso anterior era de 2 por 2, si era una regresión lineal. Si es una regresión del tipo cuadrática es de 3 por 3, y así, como dice acá, de m, si queremos ajustar un polinomio de grado m, tenemos que hacer un sistema de m menos 1 por m, perdón, de m más 1 por m más 1. O sea, de 1 más que el grado que nosotros estemos ajustando. Esto tiene una formulación general, por ejemplo. Esto es un ejercicio, así que no lo vamos a ver. Tiene una formulación general que es una regresión lineal múltiple, donde nosotros en vez de ajustar lo que sería una curva en un plano bidimensional, estaríamos ajustando un plano tridimensional a puntos distribuidos en el espacio. Y la regresión lineal múltiple tiene en particular una aplicación bastante interesante que es la del estudio de los lanzamientos espaciales. Los lanzamientos espaciales se estudian en base a una nube de puntos y teóricamente esa nube de puntos tiene que estar contenida en un plano. Entonces, midiendo experimentalmente esta nube de puntos, nosotros podemos determinar cuál es el plano bidimensional en un mundo tridimensional, por así decirlo, que mejor se ajusta a esta nube de puntos. Así que es bastante interesante que se pueda ver que la regresión lineal o el ajuste de mínimos cuadrados no está necesariamente contenido en el mundo del R2, que sería los planos XY, sino que puede estar contenido también en R3, R4, si es que pudiésemos imaginarnos lo que es la cuarta dimensión, y eh, cualquier plano de cualquier cantidad de variables, planos tridimensionales, cuatridimensionales y en n dimensiones en particular. O sea, en caso general. Así que quédense con eso, es bonito el estudio del lanzamiento de cohetes, pueden verlo si es que también quieren, y hay varios ejercicios en internet, así que pueden, si es que a alguien le interesa por ocio, no sé si alguien hará esto por ocio, pero si a alguien le interesa puede hacerlo. Aquí tenemos lo que serían los errores de las regresiones, el error de la regresión del caso tridimensional, no bidimensional, es un procedimiento totalmente similar. Se deriva respecto a los parámetros A0, A1 y A2, y se sigue utilizando el criterio de igualarlo a 0. Aquí estaría cómo se llama la matriz que se forma en el sistema, con las variables A0, A1 y A2. Y acá, como yo les contaba, se puede generalizar para m dimensiones y se encuentra una cierta recursividad que está escrita en cualquier libro que ustedes busquen de métodos numéricos, estos se denominan métodos numéricos,
cualquier libro que ustedes hablan van a hablar de esta recursividad que es bastante conocida y como yo les digo, esta parte sí que es puro cómputo, puro cálculo, así que esta parte sí que no es necesario que la entiendan bien. El cómo resolver el sistema es algo que netamente resuelve la calculadora, en este caso el computador o el celular o lo que sea que utilicen como herramienta de cálculo. También se puede definir entonces un error estándar de la regresión, que son algunas cosas estadísticas que nos hablan, por ejemplo, de los valores esperados, que como su nombre indica tienen que ver con las esperanzas matemáticas y otras variables que corresponden al mundo del análisis estadístico. Y acá abajo denota de una manera muy, a mi parecer, más simple que la anterior. No sé si alguien está familiarizado con lo que serían las series de Taylor, sobre todo en 2 dimensiones, pero esto sería una expansión de la serie de Taylor, y la finalidad de esa expansión es establecer el truncamiento del ejercicio anterior en esta matriz, que es la matriz de los mínimos cuadrados, en el que si nosotros despejamos la fila delta sub A, podemos llegar a la expresión y la solución del problema. Si nosotros generalizamos este delta sub A, esto es para cualquier modelo, no solamente para el lineal ni el 2-dimensional, sino que para n dimensiones y cualquier modelo, independiente si es lineal o no, tenemos esta miserable ecuación que nos habla de una matriz Z, una matriz D y una matriz A sub J. Donde las matrices A sub J son las matrices de los datos medidos y la matriz D, perdón, el A sub J es la matriz de ajuste y la matriz D es la matriz de los datos medidos. El Z, la matriz Z, sería una matriz que se forma en base a los datos experimentales de la variable que nosotros podemos controlar. En cambio el D es una matriz que se genera de los datos que no son los que nos damos como parámetros, sino los que tenemos como consecuencia de medir. O sea, en el ejemplo que di al principio de la clase, la matriz Z sub J está formada por lo que sería el tiempo, lo que nosotros queremos medir. Nosotros determinamos en qué tiempo medimos la variable D, que sería la temperatura, para hacer un análisis entre ellos. Esto sería netamente lo que tienen que saber un poco, sobre todo para lograr entender cómo funciona la próxima clase el dispositivo KD2 Pro. Si ustedes quieren pueden buscar el manual y en el manual hay una parte que habla de los errores, que no estaba muy bien explicado, pero que tiene que ver con el ajuste de los mínimos cuadrados y con un poquito también las funciones estadísticas. Así que les recomiendo que lo descarguen. La próxima clase la va a hacer Felipe porque él es el experto en el KD2 Pro. Él es el que hizo su tesis respecto a eso. Entonces van a tener una persona que les va a explicar a cabalidad, quizás no tanto cómo utilizarlo a nivel práctico, pero sí qué datos se entrega a nivel teórico y qué cosas se pueden concluir de dichos datos. Quiero mencionar también que ese dispositivo en particular, el KD2 Pro, hasta el año pasado era el dispositivo pionero para medir conductividad térmica. Y varias empresas lo tenían, debido a que es un dispositivo portátil y no es tan caro. Así que es de bastante utilidad saber cómo funciona, sobre todo porque el dispositivo que actualmente le quitó el puesto como pionero es de las mismas personas que lo desarrollaron, así que tiene bastantes similitudes entre ellos. Bueno, dejaré de... ¿Podrías escribir el nombre en el chat para como buscar el nombre Sí, claro. y el manual, Lo por escribo. favor? Chatear. Dispositivo KD2 Pro. Me parece que si uno pone KD2 Pro en internet, lo primero que sale es el manual, así que ahí está. Ahí se los mandé. Ya. Ahora sí. Dejaré de compartir entonces esto y me voy a tomar unos minutitos, unos 5 o 10 minutos para intentar ejemplificarles algo y hacerles un pequeño comentario
respecto a lo que serían los ajustes de curvas. Por cierto, yo ocupo en particular un programa que se llama MATLAB. Es un programa, es un lenguaje de programación similar al lenguaje C, similar al lenguaje Python también, pero que está enfocado netamente a la ingeniería. Así que tiene algunas cosas bastante interesantes y bastante importantes de ver. Yo les recomendaría que ustedes busquen en su correo institucional. De hecho, no lo busquen, se lo voy a mandar porque creo que hace bastante tiempo que lo pasaron, pero la universidad tiene una licencia a nivel estudiante, así que con su correo electrónico ustedes pueden ingresar a la página de MATLAB y pueden descargar MATLAB. Y van a tener el gran MATLAB a nivel estudiante, no está con todas las funciones, pero es bastante potente. Y tiene la ventaja de que varios de los equipos a nivel industrial tienen una comunicación basada en MATLAB. De modo que ustedes lo van a conectar con un pendrive y el dispositivo va a funcionar al tiro. No hay que hacer una traducción entre lenguajes de programación de lo que sería el lenguaje interno con el lenguaje que ustedes están utilizando, sino que yo diría que casi todo, sobre todo el sistema Arduino, el sistema de la Raspberry Pi y todos esos sistemas electrónicos tienen la ventaja de que se conectan directamente a MATLAB. Así que les voy a mandar el correito y ustedes pueden descargarlo. Ahí en el correo va a estar el link, ¿cierto? Sí, ahí hay un link y hay un tutorial también de cómo registrarse y De descargar. MATLAB. Sí. Oye, ¿vamos a ocupar ANSYS o no? Lo que pasa es que el ANSYS lo van a utilizar a nivel, si es que no me equivoco, lo van a utilizar en la teoría. Y acá, en particular, si es que se llega a utilizar ANSYS, lo voy a utilizar yo y les voy a mandar los resultados, porque lo que quiero más que, o sea, lo que se pretende más que aprender a hacer simulaciones, es aprender a sacar los datos y las variables de las simulaciones. Más que mandarles un tutorial para que ustedes lo hagan, se va a hacer un tutorial para que si quieren lo hacen y si no simplemente utilizan los datos que yo les voy a enviar. Ya vale, muchas gracias. Ya, entonces, esto es un programa que lo que hace es simular de cierta forma una señal que yo construyo y luego ensucio con un error, que por lo general en la práctica se llama ruido, así que ensucio con una especie de ruido. Primero voy a eliminar estas líneas y voy a pedirle al programa que me haga una gráfica de las funciones X y A. Bien, esto sería lo que yo intento construir como curva. Si pueden darse cuenta que va desde 0 hasta 10. Y la función que yo estoy utilizando es una función lineal, x más 3. Dicha función lineal está representada a nivel gráfico en esta curva, que es bastante lineal. Entonces, yo lo que hago es ensuciar esta curvatura con números aleatorios definidos, la función es rand_n, que nos da números aleatorios distribuidos normalmente. Si alguien no sabe lo que es distribuido normalmente, no se preocupe, es un tipo de distribución estadística, y lo que hace es más o menos ensuciar de manera equitativa, no generar números aleatorios totalmente, sino que lo ensucia de una manera más o menos equitativa. Entonces, para que ustedes vean, voy a poner que me dé la señal que esté sucia y le voy a pedir que lo haga en color azul. Veamos. Ahora, si pueden ver, en esta gráfica que está en pantalla, lo que yo hice fue, de cierta forma, ensuciar un poco la recta, ¿sí?
La recta original sería esta curva que está de color rojo, y la curva que yo ensucié, que le puse ruido, es la que está en color azul. De hecho, yo puedo perfectamente pedirlo que me lo dé como puntos y no como datos unidos. Y aquí estaríamos entonces en el fondo. Los azules serían lo que nosotros medimos, datos experimentales, que yo estoy construyendo, no es necesariamente real, lo construí y lo desvié un poco con la función rand, que generó una desviación un tanto característica, más o menos estable. Entonces, lo que nosotros quisiéramos medir en la práctica sería en la línea roja, pero lamentablemente lo que nosotros logramos medir sería la línea, o sea, los puntos azules. Se puede exagerar un poco si nosotros aumentamos el ruido, que lo tengo en 1/4. Si yo le pongo, por ejemplo, 1, o sea, aumento el ruido bastante, la nube de puntos se me va a alejar más, y se dan cuenta que ya casi ningún dato experimental toca la curva original. Casi ninguno. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Queremos reconstruir la curva de color rojo. Queremos reconstruirla a partir de los datos medidos en color azul. Para eso yo hice un código donde uno utiliza funciones como rectas, curvas, etc. Entonces, este código en particular hace ajustes lineales cuadráticos de grado 9, que es algo que vamos a hablar, o sea, un polinomio de grado 9, y también usa un ajuste sinusoidal que por lo general nunca queda bien en la curva, porque obviamente los ajustes sinusoidales sirven cuando estamos estudiando funciones periódicas, pero esta, al ser polinomio, no necesariamente queda bien, y no me parece muy bien, o sea, no me parece que sea necesario mostrarla. Sin entrar mucho en detalle al código, voy a hacer que ¿cómo se llama? No lo voy a poner en rojo, lo voy a poner en color magenta. Me construya o me intente reconstruir la curvatura, o sea, la curva, con datos que se ajusten de manera lineal. No es C, es D. Y para que lo entendamos de mejor manera, voy a pedir que en una de las partes me diga qué es lo primero, que sería la curva original, qué es lo segundo, que serían los datos experimentales, y lo tercero sería la curva reconstruida, para que me lo diga de esa forma. Bien, igual este ajuste, como la función aleatoria que yo utilicé tenía un ruido bastante amplio, como pueden ver que en realidad la curva roja, que sería la curva original, bueno, elegí una pésima elección de colores, la voy a cambiar a verde, aunque hay algunos que puede que le moleste también el verde y el rojo. Nadie es daltónico aquí, ¿cierto? Bueno, espero que no. Pregunta retórica. Verde, amarillo y rojo. Verde, amarillo y rojo. Aquí hay azul, verde y rojo, no, nos faltó el amarillo. Ya. Como yo les decía, el ruido hace que la curva reconstruida, que sería la verde, o sea, la curva que nosotros queremos reconstruir a partir de los datos experimentales, no sea muy buena. Si nosotros bajamos el ruido, lo voy a bajar un poquito. Tararán, tan, tan, está más arriba. Lo voy a dejar en 0.25 como estaba originalmente, son 1/4 del ruido. Podemos dar cuenta que las curvas son muy parecidas. De hecho, la curva roja con la curva verde casi se superponen. O sea, nosotros estamos haciendo una estimación bastante buena. Si originalmente los datos que nosotros queríamos medir era la curva roja, y a partir de unos pocos datos reconstruimos lo que sería la curva azul, o sea, la curva verde, hay que ver azul. Entonces estamos en una muy buena reconstrucción. Muy, muy buena. Ahora, más importante, yo puedo pedirle que me dé una curvatura en la cuadrática, que sería la F si es que no me equivoco. Y ahora sí le vamos a poner amarillo. Y vamos a ver cómo quedaría un ajuste lineal en comparación. ¿Ya? No se alcanza a notar mucho, pero si yo me acerco bastante, podemos darnos cuenta que la curvatura amarilla igual
a pesar de ser una función cuadrática, modela bastante bien el comportamiento. La curva verde queda un poco más abajo, así que la curva verde, que sería la curva reconstruida linealmente, se ajusta más o menos, y la que sería la curva amarilla se ajusta también bien, de hecho. Si nos vemos de lejos, quedan casi superpuestas, y la curva amarilla, como es muy cercana al color blanco, no se alcanza a distinguir bien. Y tiene un pequeño arco. Obvio que tiene un pequeño arco porque es una función cuadrática, no es una función lineal. Bueno, voy a borrar acá. Esto lo voy a dejar como comentario. Y voy a desactivar lo último. Y quiero que me mate esa línea, que sería la sinusoidal. Ya. Aquí hay una pequeña comparativa entre cada uno de los ajustes, miren. La curva original no se alcanza a ver muy bien, pero la curvatura original, la curva original es la que está en datos en función puntiaguda, o sea, en datos en punto por punto, no continuos, y sería esa pequeña línea que se está formando ahí, que es como color magenta, si no me equivoco. Los datos experimentales serían estos circulitos rojos que están acá, datos experimentales con los que nosotros queremos reconstruir la curva que era segmentada, la línea que era segmentada. El ajuste lineal está en color negro o azul, me parece que es un poquito azul, o medio morado, no sé, que sería la que está un poquitito abajo de la curva que es en línea segmentada, y la de color verde sería el ajuste cuadrático. Ahora, a mi parecer, visto desde afuera, la curva lineal y la cuadrática se superponen si uno los ve sobre todo así. Pero, tenemos una curva que de cierta forma se comporta bastante mal, y es la curva del polinomio de grado 9, y tiene una particularidad muy importante. El polinomio de grado 9 pasa por todos los puntos. De hecho, si ustedes lo ven, pasa por este punto, el polinomio de esta curva que está haciendo esa forma rara, pasa por todos los puntos, pasa por el segundo, pasa por el tercero, pasa por el cuarto punto, pasa por el quinto punto, por el sexto, por el séptimo, por el octavo, por el noveno y por el décimo. Y entonces, si ustedes calculan el R cuadrado del ajuste del polinomio de grado 9, les va a dar 1, porque recuerden que el R cuadrado era cuánto se ajustaba la curva a los datos experimentales. Pero ustedes pueden ver y pueden intuir, espero yo, que en realidad el peor ajuste es el polinomio de grado 9. A pesar de que matemáticamente nos diga que es el mejor ajuste, el peor a nivel experimental es ese. El mejor a nivel teórico es, obviamente, porque pasa por todos los puntos, pero no reconstruye de buena forma para nada la curva. Así que tengan mucho cuidado con eso. Cuando reconstruyan una función, recuerden algo muy importante. Ninguna ley física, si nos vamos netamente al mundo físico, ninguna ley física o casi ninguna, diría un muy bajo porcentaje, tiene ajustes mayores al polinomio de grado 3. Así que cuando ustedes estén ajustando curvas, nunca utilicen un polinomio más grande que el de grado 3, porque si no les va a pasar lo que nos está pasando ahora. Ocupamos un polinomio de grado 9 y tenemos un ajuste perfecto a nivel matemático, pero pésimo a nivel físico, a nivel práctico. Así que eso es súper importante, y ojalá les quede bien plasmado el hecho de que no podemos utilizar polinomios de alto grado. ¿Alguna duda o consulta? Ya son las 11. Por mi parte ninguna, solo esperar cómo hacer la parte más práctica, ¿no? Ya, perfecto. Bueno, voy a dejar de grabar porque terminamos.